Pues hoy la actualidad nos deja varios frentes abiertos desde la Ejecutiva Socialista, en la que se decidirá la línea de pactos que el Partido Socialista emprenderá en el caso en el que Mariano Rajoy no consiga formar gobierno, o, por ejemplo, el escenario que nos ha dejado la votación ayer de los independentistas de la CUP, que empataron en una asamblea sobre la decisión de investir a Artur Mas en Cataluña. Son dos de los asuntos. También hablaremos de la crónica local, de los presupuestos del Ayuntamiento de la capital, de Mérida, porque también son noticia. Antes vamos a saludar a nuestros tertulianos. Buenas noches, bienvenido Juan José Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal la Nochebuena? Con la resaca de la Nochebuena, con la resaca. Juan Manuel Romero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué? Muy bien, estupendamente. Y también está Jorge Gruar, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bien, también con la... Estupendo, un poco amontonados como siempre en estas fiestas, pero bueno, bien. Mucha familia, mucha gente. Pues vamos a hablar de todos estos asuntos en unas fechas en las que además nos dejan unos puentes, más que puentes, acueducto, porque desde el jueves hasta el domingo, otra vez volvemos el jueves al domingo, y después tenemos los Reyes. Decía aquel que este mes de diciembre, y sobre todo aquí en la capital extremeña, en Mérida, es para que muchas empresas piensen en cerrar durante este tiempo, ¿eh? Sí. Claro, de todas formas, como lo paga el gobierno todo, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. Depende de lo que le llames tú todo, ¿no? Pero como bien dice Fran, empresarialmente es un mes complicado. Muy complicado, porque días hábiles hay muy poco, ¿eh? Muy poco. Ciertamente. Bueno, vamos a hablar del Ayuntamiento de Mérida porque ya el pasado miércoles la portavoz municipal del consistorio emeritense dio la noticia de que iban a tener que prorrogar los presupuestos del Ayuntamiento a partir del próximo 1 de enero, tras haber recibido un requerimiento del Ministerio de Hacienda en el que se le comunicaba que se ha incumplido el plan de ajuste que se había diseñado para justificar la demora en la amortización del plan de proveedores al que se acogió el Ayuntamiento, recuerden ustedes, hace ya más de 2 años, por valor o importe de 25 millones de euros. El Ayuntamiento tuvo que someterse a esa disciplina presupuestaria y fiscal, y se ha incumplido, según en la carta recibida por el Ministerio de Hacienda, en varios factores. Una, por incumplimiento del pago medio de proveedores. La ley establece que son 30 días más otros 30 de prórroga, que yo creo que aquí en Extremadura ninguna administración cumple. Por otro lado, el desequilibrio presupuestario también ha sido uno de los motivos, y debido también a la bajada de impuestos y el aumento de gastos que ha producido precisamente ese desequilibrio presupuestario en las cuentas municipales. También por el remanente negativo de tesorería con el que cerró las cuentas el Ayuntamiento el año pasado, en diciembre de 2014, el último trimestre concretamente, que arrojaba un saldo negativo de algo más de 7 millones de euros. También ha hecho referencia la delegada de Hacienda y portavoz a su vez, Carmen Yáñez, al estado en el que se encontraba el Plan Urban, del que ha dicho que estaba en una casi inactividad durante 2 años y medio, y al que se le han encargado varias obras que no estaban las facturas registradas antes de las elecciones de mayo de este año, y han tenido que solventar esa papeleta porque incluso no había retención de crédito, decía, para poder pagar esas facturas en estos 6 meses del Plan Urban. Esto lo que da como resultado es que el Ministerio tenga que emitir un nuevo informe de ajuste otra vez de las cuentas municipales, que el Ayuntamiento deberá comprometerse y deberá cumplir para poder permitirle poder aprobar los presupuestos de cara al ejercicio de 2016. De momento van a tener que prorrogar los de 2015 y continuar, supongo, pues con modificaciones de crédito de las partidas de este presupuesto que va a continuar para el año que viene. Juan José, ¿qué te parece la situación? Difícil. No sé si porque estamos en Navidad y hay una tradición de recordar cosas antiguas, esto es recurrente, es decir, que los ayuntamientos están endeudados, que cuando toman el poder le echan la culpa a las trampas que han dejado los otros. Es que pasa en todos los ayuntamientos. Entonces, yo pienso que el tema bien, ha salido ahora, pues ya lo digo, porque a lo mejor hay que recordar el pasado. De lo que tú has hablado,
¿Qué es lo que me llama a mí la atención? Bueno, pues me llama la atención es un poco la viña sin amo que hay en el ayuntamiento. Es decir, yo no entiendo que se hayan perdido facturas de proveedores, que estén sin contabilizar, que aparezcan en los cajones. Todo eso, algo pasa raro en la administración. Bueno, las facturas no se han perdido, lo que no había es retención de crédito para esas facturas. No, pero dice que hay proveedores que no pueden documentar la acción que han hecho al ejecutar las obras, es decir, ahí hay un cierto desconcierto. Yo la única cosa positiva que veo en la prórroga de los presupuestos del 2015 es que si bajaron los impuestos y uno de ellos fue la apertura de negocios y la apertura de locales, pues me parece bien, porque si hay que reactivar la economía, todo lo que sea bajar los gastos que se originan cuando un emprendedor va a abrir una empresa para poder crear riqueza y trabajo, se disminuyan las tasas, que no son los impuestos, las tasas que hay, me parece perfecto. Que arreglen todo, pero mira, que dejen eso aparcado un poco, ¿no? Y que sigan sin cobrar tanto por los impuestos de apertura, ¿no? O las tasas de apertura. De hecho, no se van a tocar porque en el pasado pleno también se habló de este hecho y no se iba a tocar, no se iba a recuperar esa tasa para la licencia de apertura. Juan Manuel Romera, Bueno, tú que has sido además municipio y entiende un poco de las cuentas municipales, ¿cómo funcionan, sí, supongo? Yo pienso que no hay ningún problema, porque nunca se han empezado los presupuestos del año a 1 de enero. Siempre los presupuestos se han aprobado en marzo, abril, etcétera. Y se está funcionando con los presupuestos anteriores. ¿Qué pasa aquí? Que el Ministerio de Hacienda ha visto que hay un desfase y le ha dicho que no apruebe los presupuestos hasta tanto no mande el Ministerio un informe corrector, que diga cómo tienen que corregir esos presupuestos para que puedan ser aprobados. No sé, tardará un mes y medio, el Ministerio de Hacienda mandará un informe al Ayuntamiento, el Ayuntamiento intentará ajustarse a ese informe, que no será igual que el informe, no se ajustará tanto como diga el informe, mandará esa información al Ayuntamiento, al Ministerio, y más o menos habrá un entendimiento para que los presupuestos se aprueben. Porque si no, tendríamos unos presupuestos del ejercicio anterior que únicamente podría reducir gastos. Ingresos no aumentarían porque ya estaban presupuestados y eso no se puede tocar. Gastos sí, es cuestión de algunos gastos que estaban pendientes, no ejecutarlos y demás. Y con eso no sería suficiente. Por eso digo que no hay ningún problema. Yo pienso que esto que yo estoy viendo aquí no tiene el menor problema, simplemente ha sido una noticia porque el Ministerio le ha dicho al Ayuntamiento que no puede aprobar los presupuestos tal como están y nada más. Ahora le mandará el informe el Ministerio, el Ayuntamiento mandará un contrainforme y me imagino que en el mes de febrero o marzo se aprobarán los presupuestos sin ningún problema. Lo que habrá, supongo, o tendrán que es ajustar las cuentas ahora, porque si efectivamente se bajaron tasas impuestos por un importe de 1.200.000 euros, pesa la advertencia del propio, sí, date cuenta, del propio interventor y de la administración al Ministerio no le interesa, ministerio. Al Ministerio no le interesa que esos presupuestos sigan prorrogados, porque significa que la deuda va a seguir igual, no hay ninguna posibilidad de alterarla, por lo cual no le interesa. ¿Qué le interesa al Ministerio? Que la deuda del Ayuntamiento disminuya, puedan pagar proveedores y pueda funcionar mejor. Entonces lo que ha hecho es advertirle, no aprueben ustedes los presupuestos hasta tanto no digamos cómo tienen que hacerlo. Bueno, todavía no estamos aprendiendo daño. Todavía no. Y siempre en el Ayuntamiento se han aprobado los presupuestos en febrero, marzo, abril, etcétera. O sea que no hay ningún problema, desde mi punto de vista, ninguno. Jorge. Hombre, lo que dice Manolo es verdaderamente tranquilizante, evidentemente. La noticia de que se prorrogan los presupuestos normalmente se le da un énfasis que tampoco es tan grave y como él bien dice, los presupuestos en realidad no son desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Bien entendido también de que lógicamente si el Ministerio ha notificado y ha visto este desfase, lo lógico es que haga una comunicación previa y lo lógico es que... Pero por otro lado, pues también llama un poco la atención de que al hacerse cargo de un ayuntamiento no haya, por así decirlo, una auditoría, entre comillas, más realista, ¿no? Más de saber exactamente qué es lo que ocurre, porque por ejemplo, en esta noticia que te repito, que es un poco impactante, bueno, pues por otro lado, si tienes unos datos suficientemente obvios, como es ahí en este caso, pues tampoco lo es tanto. Por otro lado, porque también parece ser que hay todavía unos pagos pendientes por parte de la Junta, porque hay un tema de subvenciones y luego porque por parte de lo que es el presupuesto, o sea, el importe que se dijo de la capitalidad, que me parece que es un importe de 2 millones de euros, bueno, pues se puede disponer un poco de ello, ¿no? Entonces yo pienso que, evidentemente,
Por otro lado, pues yo te tendría que decir de que hoy día que se ha hecho un comentario también como de que los empresarios siguen reclamando, evidentemente, que los proveedores siguen reclamando sus facturas. Estamos a final de un año que tampoco es todo lo optimista que aparece muchas veces en la bolsa o en el IPC o ni tal. Empresarialmente hay empresarios que siguen teniendo un gran problema con los cobros de las entidades, en este caso del ayuntamiento. La bolsa de Y con la propia financiación. La bolsa de todas formas no es muy optimista, está bajando que chaviruta. Pero por otros temas. Está bajando que chaviruta. Sí, es cierto, por otras circunstancias. Bueno, ya lo apuntaba antes Jorge, efectivamente el ayuntamiento, la buena noticia que dio Carmen Yáñez es que está en esta semana a espera de cobrar 600.000 euros por una parte que le adeudaba la Junta de Extremadura, más los 2 millones de euros de este año, que aún no han sido devengados también por la Administración Regional hacia el ayuntamiento. Todo eso, los 2.600.000 euros, los va a dedicar al pago de proveedores, porque creo que la deuda con proveedores está por encima de los 6 millones de euros en estos momentos. El ayuntamiento debería, pese a haber hecho ese plan de regularización con el Ministerio, y que era por un importe de 25 millones de euros. Bueno, vamos a otro asunto, porque hoy la noticia indudablemente está en las negociaciones que siguen manteniendo. Por una parte, Mariano Rajoy hoy se ha reunido con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y con el líder también de Ciudadanos, Albert Rivera. Está entablando conversaciones para buscar apoyos de cara a conformar su gobierno. Por otra parte, el otro foco de atención estaba en la ejecutiva que hoy se ha celebrado en el Partido Socialista y al que han asistido la práctica totalidad de los varones socialistas, entre ellos el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ayer ya mantuvo este domingo una reunión. Los varones, tanto el presidente de Asturias como la presidenta de Andalucía, el presidente de Castilla-La Mancha y el de Extremadura, con un primer contacto con Pedro Sánchez, y una de las condiciones que hoy parece ser que se ha aprobado en esa ejecutiva federal que le impusieron a Pedro Sánchez es que no realizara pactos con partidos que pudiesen distorsionar la integridad territorial. Nos referimos a Pablo Iglesias, que ya en su día dijo que una de las prioridades era que hubiese un referéndum en Cataluña. Los varones ya le han apuntado a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ya ha dicho que no van a dialogar con partidos que rompan esa integridad territorial. Juan José. ¿Por dónde empezamos? Por el, bueno, vamos si quieres por el Partido Popular, que por Mariano Rajoy, que es el que tiene la obligación en principio de conformar gobierno, y después vamos al plan B, que es el que está gestionando el Partido Socialista en caso de que Mariano Rajoy no consiga conformar gobierno. Bueno, yo pienso que lo primero que hay que decir es que no solo la inestabilidad está en el futuro, bueno, no, ya se ha constituido, ¿no?, en el Congreso, en el arco parlamentario. Es que está dentro de los partidos, es que hay inestabilidad en el PP. El PP tiene muchos problemas, tiene problemas incluso de que le están moviendo la silla a Rajoy desde dentro del partido. Hay que ver las declaraciones de Aznar, de Esperanza Aguirre. Es decir, el PP tiene problemas en el partido. El PSOE, como vamos a hablar después de la Comisión Federal, como se ha reunido, no es que tenga problemas, es que tiene problemazos, Después está Podemos. Podemos no es un partido compacto, es un partido que dice que ha sacado 69, pero en realidad ha sacado 40 y tanto porque le debe 12 a Ada Colau, que es otro partido diferente aunque esté unido. Están las mareas de Galicia y están todas las marcas blancas de Podemos con distintas ideologías y con distintos programas. También va a ser muy difícil concertar eso, tanto es así que yo estuve viendo ayer las noticias según estaban dando cómo se iba desarrollando la reunión de la Comisión Federal del PSOE, que se reunió el domingo, y decía una de las chicas que estaba un poco al tanto de aquello, que le habían pedido ya a Podemos reunirse 4 para pactar con el líder del PSOE. No viene Podemos a negociar qué es lo que pueden hacer, no es que quieren estar las mareas, quieren estar Ada Colau, es decir, eso es un descontento. Por lo tanto, hay una inestabilidad. Entre las peticiones de Podemos está conformar distintos grupos parlamentarios. Sí. Es decir, que el cacao que hay organizado y Rajoy lo tiene dificilísimo. Después, si quieres, podemos entrar a ver las posibles soluciones que tuviera. Yo, de todas formas, creo que el PP tiene Si los partidos piensan más en España que en los líderes y en que ellos mismos, hay soluciones.
y fundamentalmente el PP tiene una fuerza grande, es decir, el PP, todo lo que se está hablando de cambiar la Constitución y tal, la llave es el PP, es decir, ningún pacto que se pueda realizar, por mucho que se unan, no van a cambiar la Constitución si el Partido Popular no quiere, porque tiene bloqueo en el Congreso, tiene más de 117 diputados, por lo tanto no se puede cambiar la Constitución y fundamentalmente en el Senado tiene mayoría, por lo tanto la Constitución, la llave la tiene el PP. Yo creo que los que quieren cambiar la Constitución, y el PP también, pero en algunos puntos determinados, tienen que recurrir a un pacto con el PP. Esa es una de las cosas que tiene Rajoy. Por otra parte, yo creo que también hay que pensar que este hombre es, para mí, de los políticos que hay ahora mismo que pueden ser presidentes, el más sereno, el más calmado, el más dialogante y el que ha demostrado durante 4 años dificilísimo que es posible salir de la crisis. Porque el otro líder, que es Pedro Sánchez, la que ha organizado en su partido, no sé cómo van a salir de ella. Después, si queréis, como se reúne el comité, puedo hablar de ello. Entonces yo lo veo muy difícil y veo que sí hay soluciones posibles y yo creo que también el rey va a intervenir calmando ánimos y tratando de llegar a acuerdos entre los partidos y hay que ver las cosas con esperanza porque si no se hace un pacto de legislatura y ningún partido quiere ir a las elecciones generales, a otras elecciones generales, yo creo que el follón que se va a organizar en España no es tanto por la propuesta de las elecciones generales, sino por la que se puede organizar en Cataluña sin gobierno en España y con el lío que tiene organizado la CUP allí. Es decir, yo creo que tenían que ser más estadistas los líderes y decir vamos a llegar, aunque sea por un par de años, por un año, una legislatura corta, a un acuerdo que de alguna forma pueda estabilizar lo que es España, porque es que si no se tiene esta... PP, PSOE y Ciudadanos. Yo creo que sí, PP, PSOE, ya está. Y porque hay una cosa importantísima, si no hay estabilidad, todo lo que se ha hecho en estos 2 últimos años se puede ir al traste, porque la recuperación económica en España está cogida con alfileres, es decir, en el momento que haya una sensación de inestabilidad, huyen los capitales, bajan las inversiones y por lo tanto en España es un caos. A lo mejor a algunos les interesa, y lo están promoviendo, que hablaremos después. Bueno, pues hablamos de Rajoy, después le damos una vuelta al Partido Socialista y a la Ejecutiva que se ha celebrado este lunes. Manolo. Yo, varios temas. Primero, que el bipartidismo sigue ahí, ha disminuido, al 52%. Ha perdido votos, pero sigue el bipartidismo. O sea, que si alguno gobierna es Rajoy o Pedro Sánchez del PSOE. Quiere decir que está ahí. En segundo lugar, yo creo que estas elecciones han dicho al PSOE que se vaya a la oposición. Está clarísimo, yo lo tengo muy claro. Y que gobierne, si puede gobernar, Rajoy. Si gobierna Rajoy, tiene que ser con la abstención del PSOE y de Ciudadanos. Y sería un gobierno que duraría 1 año o 2 años, no duraría más. Y no sé si sería la mejor solución. Entre esa y que haya unas elecciones en 4 o 5 meses, no sé cuál es la mejor. Porque un gobierno inestable, aunque esté gobernado por el PP, por Rajoy, como dice el PP, no da garantía a los mercados, no hay confianza. Yo dije aquí, una vez que me preguntaste, un titular, yo dije, bueno, pues dimisión de los dos tal y elecciones en 5 meses. O sea que Pedro Sánchez y Rajoy se van y hay elecciones en 5 meses. Esa era una de las que yo pienso que va a suceder. Y si no, la única que queda, si no esa, es que Rajoy gobierne, pero vamos, 1 año o como máximo 2 años. Estaría en un gobierno débil, un gobierno que dependería totalmente del PSOE y de Ciudadanos, porque son los que se abstienen para que gobierne, y que no sé hasta qué punto... El PSOE ha dicho que no se va a abstener, bueno, pues, públicamente. Sí, bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa después lo que puede salir al final, ¿no? Si no se abstiene el PSOE, lógicamente Rajoy no es presidente. Si Rajoy no es presidente y Pedro Sánchez tampoco, porque no es bueno ni para él, ni para el partido, ni para España, entonces estamos abocados a unas elecciones, que es lo que yo dije, que es malo, pero es lo menos malo. Yo creo que lo peor de todo es que gobierne el PSOE con los catalanes, los vascos, con Podemos, con todos estos partidos radicales de izquierda que nos llevarían a una situación de catástrofe en este país. Por lo tanto, yo espero que en estas reuniones que está teniendo el PSOE, pues acuerden no intentar gobernar, irse a la oposición. Y luego ya queda Rajoy, que Rajoy es el que tiene que decidir. Tenemos en cuenta, que lo dije aquí también yo, que son temas personales,
con temas generales. Los personales son Rajoy y Pedro Sánchez, que si no gobiernan van fuera de toda posibilidad de volver otra vez a presentarse a las elecciones, tanto uno como otro. Y si gobiernan, España la dejamos en una situación muy débil, muy delicada. Dentro de ello, como ya he dicho, el Rajoy posiblemente sea el que tenga más posibilidades de hacerlo y de aguantar un año y medio o 2 años. No sé hasta qué punto sería bueno, pero yo creo que entre, la diferencia que puede existir entre gobernar año y medio, 2 años, con una debilidad total, o unas elecciones en 5 meses, yo me arriesgaría, iría a unas elecciones en 5 meses. Además, yo creo que va a ser así, va a ser así. Jorge. Sí, pues también pienso un poco en conjunto de lo que se ha dicho. Por otro lado, yo tampoco veo tanta inestabilidad, la posibilidad de que haya un gobierno de Rajoy durante un X tiempo. Porque evidentemente, también lo hemos comentado aquí, no nos engañemos, para modificar y para tocar la Constitución hay que contar con el PP, es decir, la fortaleza del PP es esa. Otra cosa es que como partido o como simpatizantes, incluso el aspecto personal de Rajoy nos guste más o nos guste menos, pero hay que tener en cuenta que lo que no nos podemos permitir es que de ese bipartidismo que representa un 52%, como tú dices, no podemos pasar a un multipartidismo de no saber quién nos representa. Entonces, de cara a Europa, de cara a una tranquilidad, digamos, en el país, por así decirlo, pues yo pienso que con un pacto, algunos de los que habéis comentado vosotros, sería más que suficiente y no hay necesidad de pensar en esa estabilidad. Lo que pasa es que nosotros en nuestro país, fijaros en Europa la cantidad de países en los que se está siguiendo hacia adelante, en momentos, sobre todo como ahora, con la dificultad que tenemos en el tema económico. Es decir, es un momento donde todo el mundo debería arrimar un poco las cuas a su sardina y decir, oiga, que es un momento de tomar decisiones, pero a nivel de Estado. No es un momento de hablar de estas particularidades nuestras y de lo que significan los varones, de lo que significa... No, oiga, estamos hablando de la gobernabilidad de un país como España, donde hay una Constitución, donde hay hasta ahora, y donde hay una línea marcada para seguir en Europa y seguir las líneas que nos están marcando desde Europa, sobre todo en un momento donde parece ser, porque todavía yo creo que no ha llegado donde tenía que llegar, parece ser que hay una estabilidad que empieza a funcionar y que empezamos a poder decir, oiga, que nosotros no somos Grecia, que nosotros hemos llegado hasta aquí. Entonces, eso no lo podemos tirar por tierra y me consta que en el PSOE son conscientes de ello. Y luego sería muy aventurado decir quién es ahora mismo la mejor figura para representarnos, pero también se han comentado estos dos intervinientes anteriores a mí, de que, pues estamos hablando de que hay un presidente que tiene una hechura de estadista, de hombre de Estado, de hombre culto, capacitado y con una cierta serenidad ante una situación como la que estamos. Entonces quizás sería un error. Evidentemente que ahora hay que gobernar con pactos, pues aprendamos a gobernar con pactos. Tampoco va a ocurrir nada, pero es mejor gobernar con pactos dentro de un bipartidismo, dentro de una extensión que se sabe, como bien ha dicho Manolo, que puede durar X tiempo, que no de pensar en que, ya no es solo ese miedo que mucha gente piensa de Podemos, es que no es Podemos, es que Podemos tiene, como haya llamado Juan José, esas marcas blancas que están contra el sistema, que están contra todo. Entonces es muy difícil pensar que esas personas tienen que dirigir un país como el nuestro. Que no nos engañemos, que a mí me ha hecho mucha gracia también alguien que se ha ofendido por las palabras del rey. Pienso que han sido muy medidas y nos han dicho y nos han dado a entender que somos un gran país, que España en 3 días no podemos modificarla así como a capricho y con situaciones un poco que rayan casi lo personal o lo circunscrito a determinadas autonomías. Pues lo siento mucho, pero en España los españoles pensamos de otra manera. Eso les molesta a aquellos que creen o desean que España sea como Venezuela. Claro. Eso sí les molesta que España vaya mejor, entonces dice que esto es un desastre, pero no es así. José, sí, yo dentro de las soluciones que podía haber en estos pactos que se pueden hablar, aunque después hablemos un poco de la Comisión Federal esta del PSOE, yo he analizado, hay 6 posibilidades de pacto, mezclando unos con otros, y yo creo que hay 3 que son los únicos posibles. El primero, que es casi utópico, y es hacer un gobierno de concentración PP-PSOE, con lo cual tendrían 213 diputados y si se uniera o se abstuviera o apoyara Ciudadanos,
llegaría a 250, hay una mayoría absoluta y con eso, lo que decía Manolo, se le daría estabilidad al gobierno. Es la única posibilidad de tener un gobierno estable. Parece ser a la alemana, ¿no? pero parece ser gobierna que por Merkel ahí en Alemania. parece ser que por ahí no van los tiros. Habría alguna posibilidad si se hicieran elecciones nuevas, porque después hablaré un poco más de eso. El segundo, que es el más posible, es que el PP gobernara en minoría con la abstención del PSOE y de Ciudadanos. El PP tiene 123 diputados, PSOE y Ciudadanos tienen 120, con lo cual queda un resto de 97 que por mucho que quieran hacer contra los 123 que tiene el Partido Popular, no pueden hacer nada. Sería un gobierno inestable en cuanto que los compromisos que se adquirieran, y podemos hablar de los compromisos. Yo creo que Rajoy ha hecho unas declaraciones que está dispuesto a ser enormemente consecuente con los pactos que haga con estos dos partidos, y si hay una cierta solvencia de estadistas en los partidos, se debían de respetar esos pactos si se llega a un acuerdo. Por lo tanto, el gobierno también, con una cierta inestabilidad, porque claro, dependía de lo que hiciera el PSOE y de lo que hiciera Ciudadanos, podía gobernar. Y después hay uno que para mí es totalmente... de pacto, o sea, de gobierno en minoría, porque creo que sería el ejemplo de Italia. O sea, que encontramos ejemplos en toda Europa. Sí, y la estabilidad, por cierto, continúa en Italia. Claro. La economía, digo, en Italia no va mal. Lo que yo no sé si es posible con el líder actual del PSOE, pero ya se ha planteado anoche, hablando del domingo, que no está tan seguro la reelección de Pedro Sánchez como secretario, después. Lo hablaremos después. Y después el otro pacto, que es irracional totalmente y que se están haciendo unas declaraciones que yo no entiendo, que es el único pacto posible para que gobernara el PSOE, es con apoyo de Podemos, de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana, de Democracia y Libertad. Esos son 178 por 2. Tienen mayoría absoluta, pero claro, se tiene que poner en manos de 3 partidos independentistas, que son Podemos, Esquerra Republicana y Democracia y Libertad, con lo cual parece ser que los varones, me han llamado varones, los secretarios territoriales del PSOE no están por ese acuerdo, que lo vamos a hablar después. Por lo tanto, eso lo veo poco probable. Hay una frase curiosísima y que yo la tengo guardada de Alfonso Guerra, que decía, es que Pedro Sánchez tiene un pacto diabólico, es decir, Pedro Sánchez, si pacta con la derecha, se hunde, y si pacta con la izquierda, con Podemos, hunde a España, y como consecuencia también se hunde él, de manera que Pedro Sánchez que lo tiene, lo tiene muy difícil. Sí, puede favoritar el PSOE. Sí, claro, es que yo creo pacto de izquierda. En contra de lo y que si decía van Manolo, a elecciones también le puede fagocitar Podemos claro, al PSOE, o sea, que tiene la peor de las papeletas. Lo que iba a decir yo ahora en contra de Manolo, yo creo que unas elecciones generales no son buenas para el PSOE. En absoluto. ¿Por qué? Porque con unas elecciones nuevas se va al menos con ese candidato se va a polarizar el voto entre el PP y Podemos, porque la gente prefiere los originales a las copias, y el PP recuperaría los votos que ha cedido a Ciudadanos, porque diciendo, hombre, si hay que votar ya unas nuevas elecciones, vamos a ver si somos capaces de que el PP saque más de 123 diputados, y Podemos pues absorbería todos los del PSOE que están descontentos con la política del PSOE. Y hay que recordar una cosa, que en casi toda la juventud socialista se han pasado a Podemos, porque todos los jóvenes son los que han votado a Podemos. Por lo tanto, Podemos podía fagocitar. De las soluciones, sí, de las soluciones efectivamente, el que peor lo tiene es el PSOE. Claro. Si Rajoy tiene difícil para entablar gobierno, el PSOE lo tiene mucho más, porque tiene una papeleta muy complicada. Una fotografía de lo actual, no. Si hay unas nuevas elecciones, estamos hablando de 5 o 6 meses, mientras el PAC... Posiblemente marzo, no hay que llegar a mayo. Un plazo de tal, bueno, marzo. No, parece que marzo. Pero no iría ni Rajoy ni Pedro Sánchez. Y en el PSOE iría, seguro, Susana Díaz, con lo cual no es lo mismo. Y en el PP no iría Rajoy, que iría alguien mejor y no lo mismo. Hoy ya los varones, sí, están llamados varones, como ha dicho Juan José, los secretarios generales territoriales con fuerza, han dicho, claro, y le han instado, aunque no se ha hablado en la comisión, pero veladamente, a que el Comité Federal, o sea, la Asamblea, digamos, federal del partido, se siga celebrando en febrero para ver para ver si Pedro Sánchez efectivamente sigue asumiendo la Secretaría General o no. ¿Te das cuenta que sería un partido socialista? O la candidatura. Con una candidata
además mujer, Las dos. y lista, porque esa mujer es lista. Yo no digo inteligente, digo lista. Y sabe, y habla, y se explica, y es distinta totalmente a Pedro Sánchez. Yo pienso que tendría un plus de votos que ahora se han perdido. Y otro partido que tendría un candidato distinto, que no sería Rajoy, que es muy buen gestor, pero no habla, no dice nada. ¿Claro? Alguien que explique las cosas que se hacen, porque en política no vale hacer las cosas bien, sino explicarlas. Yo Y creo este hombre no que- explica nada. Que ahora aquí vamos en esta tertulia tan suave y tal, vamos a tener debate, por fin. No, no, bueno, vamos a ver. qué bueno, Es Manolo. que estáis hablando bueno. de unas elecciones con los mismos, que no, Sí, que yo dije ya. aquí que yo dije 2 dimisiones y nuevas elecciones. Eso fue yo en lo que tú me preguntabas por La- bueno, ahora no viene la palabra, dije yo eso. Y lo vuelvo a repetir, 2 dimisiones y nuevas elecciones. No va ni Rajoy ni iría Pedro Sánchez. Pero es que date cuenta, por lo menos el PSOE, quien le va a sustituir, es que estamos hablando de una mujer, que eso hoy día, como están las cosas, fíjate. Y segundo, es que es muy inteligente, es muy lista, vamos, muy lista. Y mucho mejor en política, 100 millones de veces, que el Pedro Sánchez, Pero, con lo cual Manolo, no va a bajar, es al contrario. Mira, esa se quedó al Coleta, perdón, al Pedro Sánchez, al Pablo Iglesias, y se lo revuelve. Ya, Y pero- este no, este otro no, pero es distinto. es que estamos- Bueno, yo creo que el distinto. PSOE efectivamente hoy lo que ha preparado, lo que se ha preparado es el escenario del futuro. Claro. Le ha dado un margen de confianza a Pedro Sánchez con unas directrices muy claras en las que le ha dicho independentistas no. Y ha salido el de Podemos diciendo que sí, ¿no lo has oído? Sí. Ha vuelto a ser, oye, lo he Y escuchado si ya no, tío. y si no, le han pedido que el Congreso se celebre en febrero y en el Congreso se presente Él un nuevo quería candidato ampliarlo, o el mismo. Anoche- Y se prepararían unas supuestas nuevas elecciones. Está muy Yo- claro, Yo está muy pienso, claro. Manolo, que estamos hablando de líderes y hay que tener en cuenta también los partidos. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español tiene ahora, en la actualidad, tiene una enorme interdependencia con Podemos, porque no hay que olvidar que está gobernando en algunas autonomías y en algunos ayuntamientos importantísimos Pero gracias a Podemos. Pero eso se olvida cuando sí, sale un candidato, una ya, candidata pero nueva. cuando viene una Se candidata olvida. nueva que quiera cambiar todo Totalmente. y por supuesto no Y que quiere pactar con perdóname, Podemos. y está gobernando un ciudadano. Sí, está gobernando con Ciudadanos, sí. No lo cuenta. Pero no quiere pactar con Podemos y ahora se han buscado, Bueno, pienso yo, la artimaña de decir, hombre, si quitáis lo de la autodeterminación de Cataluña, podemos llegar a un acuerdo como hemos llegado en las autonomías. Por lo tanto, tampoco está tan claro que en unas elecciones generales los españoles piensen que a la larga pueda haber un pacto con Podemos. Y aunque en los ayuntamientos, porque he oído yo unas declaraciones de un líder socialista diciendo, de Susana, la he oído yo, diciendo, hombre, es que los pactos que hemos hecho en las autonomías y que hemos hecho en los ayuntamientos no tienen nada que ver con los pactos que hagamos en España, porque la autodeterminación en los ayuntamientos no existe. Pero en los ayuntamientos, en los pactos que habéis hecho, ¿está funcionando bien el ayuntamiento? Está funcionando fatal. Es que Madrid está funcionando fatal. Es que Barcelona están huyendo los inversores. Es que las empresas se están yendo. De manera que no hablar solo de autodeterminación. Hay que hablar de que este es un partido populista que va a tratar de comerse al PSOE y que los posibles pactos que haga no tienen nada más que un objetivo: cargarme al PSOE. Como ha habido un objetivo que el pacto de las izquierdas ha sido muy fácil, el pacto que han hecho las izquierdas antes de las elecciones tiene 3 palabras: cargarse a Rajoy. Ese es el pacto que han hecho. Y ese pacto está todavía en vigor y a algunos les cuesta mucho soltar esa talega. Después, cuando hablemos ahora Yo soy más corto que tú. Por eso van a cambiar. Vamos a ver, si el que lidera el PSOE ha cometido todos esos errores, ahora dicen que lo ha dicho, están diciendo todo, se acabó. Y está saliendo el nuevo líder del PSOE. Y la idea de- O sea, y si sale el nuevo líder, no es para que tenga ese lastre, sino no, es para quitar todo eso. Por lo cual la cosa Pero la cambia. argumentación de Susana Díaz diciendo que el pacto que se haga, o sea, que considera que se puede pactar con Podemos, sí quita Pero eso lo dicen porque sabe que no va, que no no va a va a suceder, poder ser. claro. Bueno, y entonces en Valencia, en Murcia, en Madrid, Es distinto. en Barcelona, los pactos que tiene, ¿qué pasa? ¿Los va a romper? ¿Y va a perder todo eso? no Claro, digo, es que es muy complicado todo eso, es muy complicado. Hay Tiene flecos, razón Alfonso hay Guerra flecos. en toda esta cosa que dice, aquí hay un cacao que hay que conseguir un gobierno Claro. estable, Eso. con un poco de solvencia para poder
callar un poco la cosa, calmar las aguas Un año. antes Hay de un unas elemento del elecciones. que no habéis hablado y que puede generar un cambio en la política. Y ya entramos de lleno también con el tema de la CUP, que ayer sometió a su asamblea la posible investidura de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, con un curioso empate, un tanto raro, pero curioso empate, cuando menos, con una cifra importante, ¿no?, de votos. Lo digo, de 1.515 votos apoyaban a Mas y otros 1.515 votos no querían investir a Mas. Digo que todo depende también un poco, y puede ser un elemento distorsionador en los posibles pactos que se realicen en el gobierno de la nación, porque si el 9 de enero Artur Mas sale investido, empieza el proceso, su hoja de ruta, como ellos lo han llamado, soberanista, entonces sí que haría falta un gobierno ya de concentración para hacer frente a este reto soberanista, porque se iniciaría la desvinculación de Cataluña de forma unilateral por su parte, y tendremos un grave problema. Y quizás ese elemento distorsionador sí que puede hacer que los cambios o los pactos puedan cambiar. Jorge. Bueno, pues a lo que tú dices, que bueno... Que estamos hablando también de escenarios hipotéticos, evidentemente. Sí, que podíamos estar de acuerdo en esa hipótesis, pero hombre, es curioso lo de los 1.515 votos en Cataluña. Yo admiro mucho al pueblo catalán, pero me parece verdaderamente una jugada irrisoria, ¿no? Por otro lado, quería terminar un poco antes, porque creo que tiene mucha incidencia en este tema, con lo que se comentaba de que los pactos en las autonomías, en los ayuntamientos, pueden influir o no pueden influir, pero fijaros en que todos estamos reconociendo, y yo pienso que evidentemente es un hombre sin imagen y tal, pero la buena gestión de Rajoy. ¿Sabéis un dato verdaderamente importante también? Al encontrarnos donde nos encontramos ahora, que haya conseguido que se aprueben los presupuestos generales. Es decir, el país, yo pienso que tiene de momento una estabilidad más que garantizada durante determinados meses. Y eso a nosotros como españolitos de a pie nos está perjudicando, en el sentido de que ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la CUP? Pues la CUP ahora lo que ha hecho es alargar un poco esta situación. En realidad están un poco expectantes de qué está ocurriendo con esa diatriba de posibilidades que acabamos nosotros de comentar aquí y que se están haciendo en todos los foros de opinión, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, pues yo pienso que ahora el tema de la CUP pasa un poco a segundo término, porque yo creo que todos nos hemos quedado un poco así, como diciendo, oiga, lo de los 1.515, lo de ese empate, pues mire usted, no nos lo creemos. Y en segundo lugar, lo demás, pues bueno, pues quizás hasta hay la posibilidad de que sea verdad que hay una parte que no acepta a este señor. Pero oiga, pero si es que no es que haya una parte, es que en Cataluña a este señor ya tendrían le tendrían que haber deportado a Andorra hace ya un mes. Lo que está haciendo este hombre con aquel país es que es increíble. Lo que está pasando en Cataluña y sobre todo, vuelvo otra vez a repetir, y bueno, evidentemente tengo la satisfacción de estar colaborando en una tertulia donde me dejan decir lo que quiero y lo que puedo, y con tertulianos de tanto nivel, pero lo que es vergonzoso es lo que está ocurriendo en este país con los medios de comunicación en toda esta situación en la que nos encontramos. Es verdaderamente deplorable lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cataluña con los medios de comunicación y con la manera en la que se está apoyando esta payasada de la CUP y esta asamblea con delegados que han traído de Valencia. Bueno, estamos como en los peores años del franquismo a la hora de presentar una asamblea nacional de la CUP. Esto es imbebible. Ven, yo lo de la CUP sí me interesa, por lo menos un concepto que yo tengo muy claro, y es que de alguna forma se han retratado lo que son los partidos populistas. Los partidos populistas siempre dicen que el pueblo, las asambleas y tal, y ellos se las arreglan para que de alguna forma puedan dominar las asambleas y hacer lo que quieran los líderes. Y el hecho más palpable es que yo no entiendo cómo pueden haberse puesto de acuerdo 1.515 y 1.515 para decir uno Atleti y otro Madrid. Es decir, no, oye, que se podía haber cambiado uno. El problema, José, o sea, no es que se hayan puesto 1.515 de acuerdo, es decir, hay que reconocer la habilidad para tú tener en un polideportivo a 3.755 personas toda la mañana para hacer ese paripé, para hacer 3 votaciones que luego al final... Bueno, Jorge, de cualquier forma, es increíble. Que uno podía haber pensado distinto y dice, ya son 1.516 en contra, no, pues son 1.515. Y ahora, ¿en quién queda la decisión? Pues quedan en ellos, claro, en los que mandan en el esto. Y claro, eso pasa en la CUP
Y yo estimo que pasa también en muchos partidos. Por ejemplo, Podemos. Y un paso más. Hablando ya del PSOE, yo parece que tengo rabia a Pedro Sánchez, no lo tengo, no, en absoluto, pero coño, hay hechos que lo determinan. ¿Qué ha pasado en Madrid? En Madrid han sacado 6 diputados, que es un fracaso enorme. Se ha quedado su oposición a secretario general, que era Madina, se ha quedado fuera porque tenía el puesto 7. Pero es que en los puestos del 6 al 1 hay metido 2 que ni han ido a primaria ni los ha metido a dedo el señor Pedro Sánchez. De manera que yo el otro día oía a Corcuera en la televisión y al hombre no tenía pelo en la lengua, le dijeron, y usted, el secretario, dice que se vaya. Ha tenido los peores resultados que ha tenido. Es que ha perdido 5 millones de votos con respecto. Joaquín Almunia con 128 diputados. Claro, dimitió. Alfredo Pérez Rubalcaba con 120 diputados. Y sacó 7 millones de votos y este ha sacado 5, ha perdido 2. Es decir, que todas estas cosas, se habla mucho de transparencia y tal, pero después hay que ver los hechos. Es que los hechos son irrefutables, están ahí. Y por lo tanto, yo pienso que no hay más solución que un pacto que dé estabilidad, que dure, que permanezca y que después haya elecciones, pues a los 2 años, cuando las aguas se hayan estabilizado. Mira, yo pienso, viendo las opciones que pueda tener Rajoy y los pactos que pueda hacer Rajoy con el Partido Socialista, hay una cosa importante, y es que antes de nombrarse presidente de gobierno se va a nombrar la mesa del Congreso. La mesa del Congreso tiene 9 miembros, un presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios. El Rajoy va a ofrecer a Pedro Sánchez la presidencia... Ya se la ha ofrecido. Sí, por eso digo, la presidencia y un vicepresidente. Con lo cual, presidencia del Congreso y el Senado. Sí, y con lo cual el Partido Popular se quedaría en esa mesa, que es muy importante, solamente con un vicepresidente y un secretario. Luego hay unas ganas de hacer cosas. Y después pasa lo siguiente. Si llegan a un pacto de Estado donde bien absteniéndose o bien apoyando le den continuidad en el gobierno, es una ocasión muy buena para en un periodo de 2 años o de 3 años o de 4 hacer unos pactos importantes de todo lo que tanto el PSOE como Ciudadanos como el PP quieren cambiar. Se puede hacer un pacto de educación, se puede hacer un pacto de la política exterior, se puede pactar el modelo de Estado, la viabilidad del estado de bienestar. Es decir, se pueden hacer una serie de pactos y el PP diría, y vamos también a reformar la Constitución, que yo tengo la llave y lo cedo. De manera que yo creo que es interesantísimo que se pudieran optar por una de las 2 primeras soluciones que yo daba. PP, PSOE, Ciudadanos, pacto de Estado. O PP y abstención de los otros 2, gobierno del PP durante 2 años. Yo creo que eso no van a ser tan torpes para desaprovecharlo y fundamentalmente yo no estoy de acuerdo con Manolo, si hay unas elecciones generales, pues nada, aquí tenemos a partir de la primera investidura, tenemos 20 días para nombrar presidente, si no el rey convoca elecciones, no en mayo, antes, mucho antes. De ahí la artimaña del líder del Partido Socialista querer posponer la Comisión Federal para la primavera y no para febrero, porque claro, si la pone para febrero a lo mejor no sale el de líder. Y yo creo que lo más positivo es que haya un pacto de Estado que dé la estabilidad. Quizás la salida de los secretarios territoriales que le den al partido sea esa, bueno, la de ir al Congreso en febrero e ir a una nueva convocatoria de elecciones. De esa forma, personalmente el Partido Socialista saldría, no indemne, pero saldría menos perjudicado que quizás con cualquiera de los pactos que se proponen. Hombre, yo no me he enterado de los pactos de esta mañana, de las soluciones que se ha llegado en la Comisión Federal, porque es que ahí parecía, un partido de fútbol de 2 equipos, es decir, ahí estaba Pedro Sánchez rodeado de sus incondicionales, de Pachi López, del secretario de organización y del portavoz, y después estaba la presidenta de Andalucía, pues rodeada de Vara, rodeada de Valencia y García Paje y bueno, y entonces va a ser muy difícil porque una cosa es lo que salga, lo que trascienda para quedar bien, porque anoche, el domingo, lo que quedaron es en un stand-by, es decir, vamos a no hacer muchas declaraciones, vamos a luchar por el partido y vamos a decir una cosa para mí incomprensible, la responsabilidad es de Rajoy. Bueno, y si Rajoy no es capaz de organizar el gobierno,
entramos nosotros a organizar. ¿Cómo lo vais a organizar? Si es que no hay solución posible como no sea pactando con Podemos. Es que no hay otra solución. Oye, sobre lo que ha apuntado antes, ese elemento, digamos, distorsionado, el asociar las elecciones en Cataluña con las elecciones en el resto de España. Podría suceder, que todo depende de lo que pase el día 9, en la última o penúltima investidura de Artur Mas. El día 10, si no sale investido, al final van a convocatorias otra vez de elecciones en Cataluña, y eso quizás alteraría el calendario tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, y se vería si hay o no hay también altura de miras. Yo pienso que no hay elecciones en Cataluña. Yo creo que la CUP, esta maniobra que ha hecho, sino porque tiene que hacer este empate, que es mentira. Lo ha hecho porque ahora ya tiene el camino libre, los parlamentarios. Lo sabremos el sábado, porque el sábado es cuando se reúne la directiva de la CUP y decidirán. Si es verdad que quieren hacerlo libremente, que no están de acuerdo en apoyar a Mas, bueno, pues sale que no, libremente, que saldría que no, y punto. Pero cuando han hecho esta operación, como dicen, mira, no ha salido no, porque hay un empate, pasa a poderes, todos esos poderes ya pasan a los miembros del Parlamento y la directiva de la CUP. Ahora ellos deciden, negocian con Mas, y bueno, ya veremos qué tipo de negociaciones hacen para que Mas salga de presidente. Un presidente muy débil, bueno, el acuerdo sería un triunvirato, es un tetravirato, ¿no? O sea, con 4 presidentes, una cosa muy rara. Sí, primero a Mas le quitan todos los poderes, lo dejan ahí como un presidente de paja, y los otros van a gobernar Cataluña, con lo cual Cataluña que se prepare. Es que a ellos les interesa, vamos a ver, los partidos de izquierda radical lo que quieren es lo peor, nunca lo mejor. ¿Qué es lo peor? Pues bueno, este desastre, todo el lío, todo el follón, ellos siguen vendiendo, actuando demagógicamente, que lo de ellos, los que ofrecen es lo mejor para los más humildes y demás, pero lo que van buscando es lo peor para cualquier situación, tanto regional como nacional. Entonces, al final van a hacerlo, van a dejar a Mas ahí sin poderes ninguno, y van a intentar que no salgan presupuestos, que salgan unos presupuestos que sean catastróficos para Cataluña, o sea, lo peor. Por lo tanto, yo creo que sí va a gobernar el Artur Mas, más le interesa a todos ellos, porque ya lo han dejado como un presidente sin poderes, y le interesa a todos ellos, a la CUP, a Esquerra Republicana, a toda esa gente le interesa que una persona como esta, que su afán es ser presidente, aunque sea honorífico, esté ahí y que ellos manejen el cotarro en Cataluña. Y eso es lo que va a pasar. De todas formas, el asunto de Catalán se tiene que dilucidar antes del 9 de enero. Y es que la Constitución del Parlamento Español es el 13 de enero. El 13 de enero. Luego hay ahí un par de días en que lo que pase en Cataluña lo vamos a saber y después se constituye. Imaginaros una declaración de que un paréntesis. Sí. Después de este resultado, ¿tú tienes dudas de que no han hecho una trama para... Sí, por eso es a lo que voy. Que sale Mas presidente y que dice, yo cojo, como tú has dicho antes, mi hoja de ruta y voy a declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. ¿Qué pasa en España si no tenemos gobierno, no tenemos pacto? ¿Quién va a tomar la determinación porque estará en funciones en Rajoy, pero quién va a tomar la determinación que haya que tomar para corregir esa anomalía sin apoyo de los otros partidos? Es decir, que es un problema gordísimo. Yo sé que ahora están en el precalentamiento. Hasta el 13 de enero, lógicamente, tendrá reuniones Rajoy con Podemos, con Sánchez, y estarán intentando llevar las aguas a su cauce. Pero hasta el día 13, que el rey no convoque a los distintos partidos para proclamar el candidato que se vaya en primer lugar, que será Rajoy en el Congreso, ahí hay un impasse grande de tiempo, que a mí esto me preocupa fundamentalmente porque la determinación en Cataluña se va a tomar antes de la Constitución del Parlamento Español. A ver qué va a pasar ahí. Pero yo pienso que es una decisión que prácticamente ya está tomada. Aquí lo que es tremendo es ver cómo se le está tomando el pelo, insisto, al españolito de a pie, en este caso al catalán de a pie. Es decir, cómo han conseguido montar, porque esto es una farsa. Ahora, el convocar al Consejo Jurídico y a los 10 diputados, es decir, que ahora hay 13 personas o 14 o 10, los de siempre, que son los que van a tomar esa decisión, y eso ya es un pacto preestablecido con Mas, pero yo creo que es a las claras. Pero ¿qué ocurre? De esta manera, con el trasfondo de que lo han votado en una Asamblea General, pues lo que están es ganando un tiempo para, como bien dice Juan José, para acercarse un poco
a una decisión de lo nacional. Es decir, el escenario que plantean en Cataluña y en la CUP es siempre en contra de. O sea, en este caso todo lo que sea estabilidad pues no les interesa. Entonces, lógicamente, ellos lo que van es a ganar tiempo, y lo que se ha hecho es una operación verdaderamente, bueno, pues que no se la puede creer nadie, los de los 1.515 votos, pero para que luego la decisión la puedan tomar dentro de X días, porque en esos días está más cerca de una decisión final. Es decir, para que de alguna manera lo nacional tenga una cierta implicación con su decisión. Bueno, en fin, que al final está todo por hacer y aquí hemos jugado un poquito a futurólogos, a escenarios hipotéticos que se pueden dar de aquí al 9 de enero y al 13 de enero con la constitución efectivamente de la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados. Veremos lo que pasa. Nosotros estaremos aquí el próximo lunes para seguir contándoles lo que ocurre. Se oye mucho y lo puede oír Rajoy y Sánchez y hacernos caso de todo lo que estamos diciendo, ¿comprendes? Gracias a Juan José Hernández, gracias a Juan Manuel Romera, gracias también a Jorge Gruar. Que paséis una feliz salida y entrada de año. Que ojalá que la entrada sea con buen pie este 2016 y las cosas sean mejores pese a la incertidumbre que nos rodea en la política, eso sí, el resto no. Gracias a vosotros y a ustedes también por su atención. Buenas noches, nos vemos mañana en una nueva edición de En la Picota aquí en Televisión Extremeña.